ácido alfa-lipoico. Es esta molécula hecha de carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno. Viene en dos isómeros o dos tipos, dos manifestaciones de cómo puede estar la molécula. El ácido alfa-lipoico R y el ácido alfa-lipoico S. El R parece que es un poco más absorbible por parte de nuestro organismo. Y tiene también otros nombres, lipoato, ácido tióctico. ¿Sí? Es importante preguntarnos para qué nos sirve esta molécula, dónde se produce, cómo la podemos obtener. Pues en realidad es una molécula que nuestro cuerpo está produciendo todo el tiempo, en la gran mayoría de sus células. ¿Se produce en dónde? En nuestras células del cuerpo, en un sitio que se llama la mitocondria. La mitocondria es el sitio específico de la célula donde se produce la energía. Entonces vemos una célula, hablamos de células animales, que quiere decir algo que va tan sencillo como un pescado, los peces, también los reptiles, los anfibios, los mamíferos, incluyendo organismos más complejos como somos nosotros los seres humanos, tenemos las células del tipo animal. ¿Por qué del tipo animal? Porque también hay las células vegetales, que tienen algunas similitudes con nosotros. Ellas tienen un núcleo, al igual que nosotros tenemos el núcleo de las células donde está el ADN o el código genético. Y también las células, tanto vegetales como animales, tienen las mitocondrias. La mitocondria, como les menciono, es el sitio de la célula donde se produce la energía. A veces nos preguntamos, ¿de dónde sacamos energía? Pues de los alimentos, ¿verdad? Y también del oxígeno. Entonces, el aire que respiramos y los alimentos que ingresamos a nuestro organismo, nuestro cuerpo los descompone en moléculas muy pequeñas que viajan por toda la sangre y llegan a las células. ¿Y dónde en las células llega el oxígeno y los alimentos, la glucosa, llegan a la mitocondria? Aquí el oxígeno y la glucosa se transforma en lo que se llama ATP, adenosín-trifosfato, que es como la gasolina que las células van a utilizar para cumplir todas sus funciones. Tanto células animales como vegetales tienen mitocondrias y ahí se produce esta molécula del ácido alfa-lipoico. Ahora, nosotros decimos células de nuestro cuerpo, pero tienen nombres según en qué sitio del cuerpo estemos hablando. Las células del cerebro y del sistema nervioso les llamamos neuronas. También tenemos las células del corazón, las células de los músculos. Tenemos las células que incluso en los huesos también están hechos de células. Tenemos las células de las glándulas, como es la glándula parótida, como son las glándulas salivales. También tenemos células dentro de nuestra sangre, los llamados glóbulos blancos, los defensores que nos protegen de virus, de bacterias, de parásitos y de otros microorganismos. Y las células reproductivas, los óvulos y los espermatozoides. ¿Cuál es la única célula del cuerpo humano que no tiene mitocondrias? Los glóbulos rojos, que están en la sangre. ¿Por qué no tienen? Porque los glóbulos rojos han eliminado prácticamente todos los organelos de su cuerpo o de su célula. ¿Para qué? Para poder captar la mayor cantidad de oxígeno. Los glóbulos rojos son los que le dan la coloración roja a la sangre. ¿Y cuál es su función? Es captar oxígeno y llevar el oxígeno por todo nuestro organismo. Entonces, los glóbulos rojos son la única célula del cuerpo en la cual no hay mitocondrias y donde evidentemente esta función de producción de ácido alfa-lipoico no va a ocurrir. ¿Cuál es la función del ácido alfa-lipoico? Pues en realidad tiene muchas funciones, al menos 5 funciones han sido observadas, pero la más importante o la que más hemos estudiado es que es fundamental para la producción de ATP o energía en la mitocondria. ¿Sí? Ahora, la mitocondria es un sitio del cuerpo en el cual se produce una molécula que se llama radicales libres. Hemos escuchado los radicales libres, son las moléculas que nos envejecen, que nos oxidan. ¿Qué es lo que hace el radical libre? El radical libre golpea nuestras células, oxidándolas. Ya vamos a hablar un poco de qué quiere decir este golpe o esta oxidación. Pero en general tenemos que saber que, así como el carro de un vehículo consume gasolina y como efecto secundario bota humo, la mitocondria consume oxígeno y glucosa y produce energía. Y como efecto secundario bota radicales libres. Entonces la mitocondria es un sitio de la célula donde hay una gran energía siendo creada y donde los radicales libres también están causando o podrían causar muchísimo daño. Por eso, el ácido alfa-lipoico en la mitocondria evita este daño por radicales libres. Mientras más jóvenes somos, mayor capacidad de antioxidante, mayor capacidad para protegernos de los radicales libres hay en la mitocondria. Muy importante, el ácido alfa-lipoico no es una vitamina. ¿Alguien puede tener una idea, un concepto de qué sería una vitamina? Si podemos ir, de repente alguien tiene una opinión o un punto de vista de qué sería una vitamina que escuchamos comúnmente. Bien, estamos todavía un poco... ¿Sí? Por ejemplo,
ejemplo, vitamina A. Vitamina A, vitamina B, vitamina C. Son moléculas muy diversas. Les fueron poniendo los nombres según las fechas en las cuales fueron descubiertas. Ahora, una vitamina como característica es una molécula que nuestro cuerpo no produce y que debemos obtener por medio del entorno, normalmente por medio de los alimentos, como la vitamina C, vitamina B. Hay una vitamina que no viene de los alimentos, que es la vitamina D, que se produce en base a la luz del sol, ¿verdad? Pero viene del exterior. Entonces, una vitamina es una molécula que mi cuerpo necesita, pero mi cuerpo no produce. Obligatoriamente necesita del entorno para poder obtenerla. Como el ácido alfa-lipoico, el cuerpo sí lo produce, entonces no es una vitamina. ¿Sí? No vamos a entrar tan en detalle de la parte de biología molecular, pero dentro de la mitocondria ocurre lo que se llama el ciclo de Krebs, que es el ciclo en el cual se produce la energía. Y aquí tenemos el ácido alfa-lipoico, como les mencionaba, es una molécula fundamental para esta producción de energía. ¿Sí? Bueno, bienvenida. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en lo que nos compete, nos interesa, cuáles son los beneficios del ácido alfa-lipoico, porque hay muchos antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina E, la astaxantina, pero el ácido alfa-lipoico es uno de los mejores antioxidantes y les voy a decir algunos de los motivos por los cuales esto es así. Primero, ya tiene una función antioxidante, o sea que nos protege de los daños por radicales libres, pero tiene otros beneficios, entre ellos nos ayuda a la pérdida de peso y que de cada uno de estos vamos a irlo desglosando por qué es así. También en procesos inflamatorios crónicos nos beneficia a la salud. ¿Cuáles son los procesos inflamatorios crónicos? Toda enfermedad crónica no transmisible, como la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión, son enfermedades en las cuales en nuestra sangre todo el tiempo hay unas moléculas llamadas citoquinas inflamatorias. Si yo me doblo el tobillo o me golpeo el codo y se me enrojece y me duele y se pone caliente, a nivel microscópico en ese sitio donde me he lesionado hay moléculas que le dicen a mi cuerpo: hey, aquí ha ocurrido daño, debes venir a sanar esta herida. Eso sí es que me golpeo en un sitio específico. Pero ¿qué pasa en la diabetes, en la hipertensión, en el sobrepeso? Estas moléculas no están solamente en un sitio del cuerpo, sino que están en todo el organismo, en un nivel bajo, pero constante. Por este motivo se habla de un estado inflamatorio crónico. Otros hábitos, por ejemplo el fumar, también genera un estado inflamatorio crónico. Entonces, el ácido alfa-lipoico es una molécula que disminuye la producción de estas citoquinas inflamatorias. ¿Cuáles son algunas de las citoquinas inflamatorias? Proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 9. Son muchísimas moléculas, pero que en globo se llaman citoquinas inflamatorias. Y el ácido alfa-lipoico disminuye la cantidad de estas moléculas en nuestro organismo. También en la diabetes hemos escuchado del pie diabético, hemos escuchado de la persona que pierde la sensibilidad en partes de su cuerpo. Esta es una manifestación de la diabetes, pero en otras personas también puede producir dolor, lo que se llama el dolor neuropático de la diabetes, el cual se le puede dar medicamentos que lo pueden mejorar, pero no hay nada que claramente disminuya o cure este dolor. El ácido alfa-lipoico en Alemania desde hace más de 50 años ha sido aprobado para el tratamiento del dolor neuropático en pacientes diabéticos. También contra el cáncer. Obviamente no es el tratamiento principal, pero dentro de la terapia global, que incluye nutrición, incluye cambios en el estilo de vida, podemos incluir suplementos, entre los cuales el ácido alfa-lipoico es una opción y ya vamos a ir viendo por qué. También en las enfermedades autoinmunes, como la psoriasis, como el eczema atópico, como la esclerosis múltiple, Hashimoto, hay muchas enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que mi propio cuerpo se ataca a sí mismo. Las defensas del cuerpo, los glóbulos blancos, por algún motivo creen que mi cuerpo me está haciendo daño y reaccionan contra mí mismo. Las llamadas enfermedades autoinmunes, las cuales son de difícil diagnóstico y difícil tratamiento. El ácido alfa-lipoico ha mostrado disminuir el daño que ocurre en las enfermedades autoinmunes y ya vamos a ir hablando por qué ocurre esto. ¿Sí? Y también en enfermedades aún más raras todavía son las enfermedades como es la fibromialgia, que quiere decir una enfermedad en la cual tengo dolor en diversas partes de mi cuerpo. A veces me duele una, a veces me duele otra parte, a veces no me duele, a veces me duele más, me duele menos, no se sabe cuál es la causa, no hay un tratamiento claro. El ácido alfa-lipoico ha demostrado ser un coadyuvante en esta enfermedad. También en el síndrome de fatiga crónica,
en la sensibilidad química múltiple, entre otras. Esto vamos a ir conversando a lo largo que vayamos desarrollando el tema. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bien. Dentro de las enfermedades autoinmunes está la artritis también. Artritis reumatoide, correcto. Sí, ya les voy a mostrar unos estudios que hablan un poco de los mecanismos, porque yo les puedo decir, ayuda a la enfermedad autoinmune. ¿Cómo? Vamos a hablar un poco de los mecanismos más adelante. Pero primero quisiera hablar un poco del el mayor beneficio que se conoce del ácido alfa-lipoico, que es su función antioxidante. Tal vez es una de las cosas que más estamos buscando. En sí, ¿qué es un antioxidante? Algo que previene la oxidación. ¿Es la misma oxidación que vemos en un metal, en una cadena que se corroe, que se envejece, que se oxida? Sí. ¿Es el mismo proceso de oxidación que vemos en una manzana que comienza a deteriorarse? También. Y asimismo, este mismo proceso de oxidación es el que ocurre en nosotros, los seres humanos, a medida que aumentamos en edad. El proceso de oxidación que vemos en los materiales, en las frutas, es el mismo que ocurre en los humanos. Entonces, oxidación quiere decir envejecimiento a nivel celular y molecular. ¿Sí? Esto es lo que se llama medicina anti-aging, anti-edad, anti-envejecimiento. Aquella rama de la medicina que busca enlentecer en lo posible el proceso de envejecimiento. ¿Detenerlo? Todavía no. Algunos científicos están investigando y dicen que en algún momento, 100 años, 200 años, puede que podamos, pero al momento no es posible. Entonces la medicina anti-aging hoy por hoy trata de enlentecer en la medida de lo posible este proceso. Entonces hablemos un poco del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? No sé si es que alguien quisiera dar una opinión, un punto de vista. ¿Qué sería para nosotros el envejecimiento? Cuando las células del cuerpo comienzan a perder su vitalidad, su energía. Su vitalidad, su energía, las células comienzan a perderla. Y su función también se va a... Su función, correcto. ¿Y por qué será que comienzan a perder esto las células? Van acumulando daño. En realidad, si le preguntamos a la Organización Mundial de la Salud, los radicales libres son uno de los factores, tal vez el principal factor, algunos consideran. En sí, si le preguntamos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que el envejecimiento es la acumulación de daño a nivel microscópico, a nivel de las células y a nivel de las moléculas. Lo cual, como de hecho por sentido común lo podemos conocer, pero qué bueno también ver lo que nos dicen los expertos. Nos dicen que efectivamente es un descenso gradual de las capacidades físicas y también mentales causadas por la acumulación de daño a nivel de las células y a nivel de las moléculas. Entonces, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de daño. ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿Nuestro cuerpo de qué está hecho? Los mayores átomos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo vemos en la tabla periódica de elementos, pero también hay otros, como el hierro, como el calcio, como el magnesio, como el manganeso, el fósforo, el zinc, entre otros. Todos estos átomos se juntan para formar moléculas. Las moléculas se juntan para formar células. Por ejemplo, las moléculas se juntan para formar una célula que será una neurona. Las neuronas se juntan para formar el tejido cerebral. El tejido, en este caso cerebral, se junta para formar el cerebro. Bueno, pase. Entonces, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos sistemas. Y ya tenemos entonces nuestro cuerpo lleno de estos materiales presentes en la naturaleza. Entonces, lo que les mencionaba, si hablamos del ejemplo del cerebro, el cerebro está hecho de células que forman tejido cerebral, el cual forma el órgano que es el cerebro, el cual es parte de nuestro organismo humano. ¿Qué pasa? Los radicales libres y otras moléculas dañinas se van acumulando en las neuronas y en el sitio que está alrededor de las neuronas. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer hay unas moléculas específicas llamada... hay una proteína específica que se acumula afuera de las células, la cual va a impedir la comunicación entre las neuronas. Entonces, esto es lo que ocurre en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pero en general en todas las enfermedades podemos ver cómo los radicales libres y otras moléculas dañinas deterioran nuestras células. ¿Sí? Entonces, el envejecimiento en sí es la acumulación de daño. ¿Qué tipo de daños envejecen nuestras células? El primero es el daño por mutaciones genéticas. O sea, recordemos que nuestras células todo el tiempo se están multiplicando. Las células de nuestra piel, por ejemplo, van muriendo, se van descamando y nuevas células van saliendo. Hoy en día se sabe que incluso en el cerebro hay crecimiento de nuevas neuronas.
Especialmente ¿en dónde? En el hipocampo, en el sitio específico del cerebro que tiene que ver con la memoria. Aquí ocurre la neurogénesis o el nacimiento de nuevas neuronas. Ahora, para que la célula se multiplique, quiere decir que debe dividirse en dos. Y si se divide en dos, quiere decir que ambas partes deben tener los mismos componentes, incluido el código genético o el ADN. Entonces vemos una célula, cómo comienza su proceso de división, y al final tenemos las células que vinieron a partir de la célula original. Este proceso incluye el código genético. El código genético o ADN es como el manual de instrucciones de nuestras células. O sea, ahí está escrito todas las funciones que las células deben poder desarrollar. Cuando la célula se multiplica, este código genético debe también multiplicarse. Es como que nosotros quisiéramos copiar un libro a mano. Es casi imposible que no cometamos errores. Asimismo, cuando la célula copia todo su código genético, lo más probable es que cometa errores. Si es que somos relativamente jóvenes y no ha ocurrido tantas veces este proceso, pues no van a haber tantos errores. Pero a medida que aumentamos en edad, la probabilidad de errores es cada vez mayor. Entonces, este es el primer daño que les quiero mencionar, que envejece las células, que es el daño por alteraciones genéticas. ¿Sí? Y el otro daño que me quisiera enfocar muchísimo más es el daño por radicales libres. Vemos la célula y les mencionaba que el radical libre es una molécula que está en el aire, que está en las comidas procesadas, está en la contaminación de los pesticidas, los químicos. Y estos radicales libres es como que le dieran un golpe, un piedrazo, o aquí he puesto como un machete, un machetazo a la célula. ¿En qué sitios especialmente ocurre este daño? En el núcleo de la célula, aquí donde está el ADN o código genético. También puede ocurrir este daño en las mitocondrias. De hecho, les decía que los radicales libres pueden venir del entorno, sí, pero también hay radicales libres que se forman dentro de nuestro propio cuerpo, dentro de la mitocondria. Por eso es que la mitocondria tiene mecanismos que la protegen, por ejemplo, el ácido alfa-lipoico. ¿Sí? Entonces, el radical libre puede dañar también la mitocondria, puede dañar también la membrana externa de la célula, en lo que se llama, bueno, si hablamos del daño en la parte externa de la célula, se llama peroxidación lipídica, la oxidación de la membrana que cubre a nuestra célula. La membrana de la célula regula los materiales que entran y salen de la célula. Por lo tanto, si se daña esta membrana, la célula va a perder gran parte de las funciones que necesita. También el daño por radical libre puede ocurrir en el ADN o en las proteínas. ¿Sí? Pero ¿qué es un radical libre? En realidad es una molécula eléctricamente inestable. ¿A qué me refiero con eléctricamente inestable? Una molécula que es estable, está hecha por un núcleo que tiene protones y neutrones y electrones que la circundan. O sea, el protón tiene una carga positiva y el neutrón tiene una carga neutra. Eso está en el núcleo. Pero en las partes externas de la molécula hay electrones, iones con carga eléctrica negativa, ¿verdad? Para que una molécula sea estable, en su órbita externa debe haber un número par de electrones. Un radical libre es una molécula que en su órbita externa tiene un número impar de electrones, como aquí. Y como es impar, él siente que le falta algo y le quiere robar electrones a lo que encuentre cerca. Si es un metal de una cadena de la bicicleta, le quiere robar electrones a la cadena, por lo tanto la oxida. Si se encuentra el radical libre del aire con una manzana partida, le roba electrones a la manzana y la oxida. Y si se encuentra con nuestra piel, asimismo, le roba electrones a la piel y la oxida o la envejece. Entonces, una molécula eléctricamente estable y un radical libre que le falta un electrón y que le roba a quien encuentre cerca. Si es que ocurre esto en la célula, en el ADN puede causar daño en la mitocondria o en la membrana celular. Son algunos de los sitios más comunes donde puede ocurrir este tipo de daño. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos radicales libres? Pues como les decía, hay algunos que se producen dentro de nuestro cuerpo, dentro de la mitocondria. Como les decía, uno se pregunta, bueno, ¿y para qué necesito comer? ¿Y para qué necesito tomar aire? Pues en realidad, el aire que respiramos y los alimentos que consumimos, como les decía, el cuerpo los desdobla y los lleva a la célula, luego los lleva a la mitocondria, y aquí a partir de ese oxígeno y esa glucosa que viene de la comida, transforma eso en energía ATP, dióxido de carbono que yo lo exhalo y agua. Entonces, y como efecto secundario, en este proceso también genera radicales libres. Entonces, como les mencionaba, como el carro consume gasolina y genera energía, como efecto secundario bota humo,
Asimismo, la mitocondria consume oxígeno y glucosa y como efecto secundario bota radicales libres, o como una fábrica también. Esos son los radicales libres endógenos, los cuales mi cuerpo produce en su interior. De esos difícilmente podemos escapar, a menos que consumamos muchos antioxidantes. Pero también hay otros radicales libres que vienen del entorno, los radicales libres exógenos, que vienen, por ejemplo, en el aire, en la contaminación del aire de las ciudades, en el humo del tabaco, también en los alimentos fritos, refritos, la comida chatarra, el alcohol, pesticidas, entre otros. De estos debemos cuidarnos especialmente porque podemos controlar nosotros en mayor medida a qué nos exponemos, ¿pues cierto? Entonces la mitocondria de una persona relativamente joven y la mitocondria de una persona cada vez mayor. La mitocondria, mientras mayores somos, más daño ha acumulado, por lo tanto, así como la piel se puede ver más desgastada, las células también están más desgastadas, ¿sí? Y vemos aquí el radical libre golpeando la célula y de esta manera deteriorándola. Ahora, cierta cantidad de radicales libres son necesarios. El problema es cuando se salen de control. ¿Por qué cierta cantidad son necesarios? Porque, por ejemplo, sirven para eliminar las bacterias que se metan a nuestro cuerpo. O sea, los glóbulos blancos, algunos de ellos, generan radicales libres para dañar a estas bacterias y para matarlas, ¿sí? También hay muchas señales intracelulares que necesitan de los radicales libres. Si es que hay un número balanceado o un nivel balanceado de radicales libres y de antioxidantes, pues no va a haber daño. Pero si es que los radicales libres aumentan en relación a los antioxidantes, pues ahí sí ocurre el llamado daño por estrés oxidativo. Este balance entre radicales libres y antioxidantes se llama balance redox, reducción-oxidación. Y cuando ya me salgo de este balance, ya es como que el columpio se va del lado de los radicales libres y pierden los antioxidantes. Y aquí ya ocurre el daño por estrés oxidativo. Con el estrés oxidativo ya ocurre daño en los tejidos, ocurre el proceso de inflamación y también se van deteriorando las partes de nuestras células. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna duda, algún comentario? Bien. Y entonces, como les mencionaba, si la célula necesita multiplicarse, necesita copiar su código genético. Pero ¿qué pasa si hemos tenido mucho daño por radicales libres? Es como que una placa de un carro haya sido golpeada. Al final va a ser muy difícil leer incluso lo que dice. Claro, algunos los pueden beneficiar si no quieren que los multe el radar. Pero en la vida real, dentro de las células, eso de aquí definitivamente no es bueno, pues, ¿verdad? El daño por radicales libres. ¿Cómo se protegen los organismos? Porque la naturaleza es sabia. La naturaleza sabe que va a ocurrir daño por radicales libres. Por lo tanto, nos dota con antioxidantes. ¿Sí? Hay antioxidantes endógenos que mi cuerpo produce y el más potente de todos es la melatonina, la molécula que yo libero cuando duermo, la hormona del sueño. Por ese motivo, quien duerme mal por muchos años, por muchas décadas, se va a desgastar su organismo. Y nadie le puede vender dormir mejor. Por eso es que no se habla tanto del tema, pero ya les voy a conversar un poco sobre esto. ¿Sí? Este es el más potente, el más importante. Pero hay otros como la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión, ácido úrico, biquinona, entre otros. Los niños, o mejor dicho, mientras uno más joven es, mayor va a ser su nivel de antioxidantes endógenos. ¿Sí? Pero también sabemos que los alimentos saludables, las frutas, las verduras, las legumbres, los vegetales, tienen antioxidantes. Como mencionábamos, la vitamina C, la vitamina E, el resveratrol que está en el vino. Mucha gente dice el vino es saludable porque tiene antioxidantes, pero hay que poner en una balanza. La cantidad de antioxidantes es suficiente para impedir el daño por el alcohol. Depende a quién le pregunten. Depende de qué estudio vean también. Yo lo dejo todavía en duda, ¿sí? En todo caso, el resveratrol también está en las uvas sin fermentar, entonces también se puede obtener por medio de las uvas, sin fermentar. Las antocianinas en las moras, en los frutos rojos, son antioxidantes. El 5-hidroximetilfurfural está en el ajo. El ajo es uno de los mayores superalimentos que nos ofrece la naturaleza. Tiene muchísimos antioxidantes, entre ellos este de aquí, diitinas, ajoenos. Solamente les puse uno, pero hay muchísimos en el ajo. ¿Sí? La astaxantina, que también es otro suplemento de Jovento, que es muy importante porque a veces la astaxantina puede ser sintetizada de manera artificial, pero Jovento es una de las marcas que produce astaxantina de origen natural, la cual se absorbe mejor.
pero también pueden obtenerlo por medio de los alimentos como son el salmón, como son las langostas, como son los camarones. Todos los mariscos que tienen un color rosado tienen astaxantina. La astaxantina le da esta coloración rosada. Y la mayor fuente de astaxantina a nivel alimenticio es el salmón. Especialmente si es salmón no de granja, sino salmón que ha vivido en su entorno natural. ¿Sí? Y el ácido alfa-lipoico, el cual está presente en frutas y verduras, pero no está en altas cantidades. Por lo tanto, uno de los suplementos que sí se habla de que prácticamente si lo quiere uno suplementar debe ser por medio de suplementos es el ácido alfa-lipoico. Este de aquí, realmente conseguirlo por medio de fuentes naturales en altas cantidades es realmente difícil. ¿Sí? La coenzima Q10 en las carnes, en los pescados, entre otros. Estos son antioxidantes exógenos, o sea que mi cuerpo los incorpora. ¿Por qué una manzana tiene antioxidantes? Porque la naturaleza sabe que en el entorno van a haber radicales libres y le da a la manzana antioxidantes para protegerla de este daño. Cuando ya partí la manzana, al principio está toda bonita, pero pasan 10 minutos, 15 minutos, se consumen los antioxidantes y ya los radicales libres comienzan a hacer el daño en ella. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los antioxidantes? Como les decía, es protegerlas a las frutas, a los vegetales, a las legumbres y a los animales también, protegerlos de los radicales libres. ¿Protegerlos de qué? De la oxidación que generan los radicales libres. Entonces sí, es el mismo proceso que vemos en un metal que se oxida, que vemos en una manzana que se oxida, es el mismo proceso que ocurre en nuestro cuerpo. Cuando somos jóvenes aguantamos de todo, uno puede tomar, beber, no dormir, no hacer ejercicio, todo lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque la cantidad de antioxidantes es elevadísima. Pero a partir de los 30, 35, 40 años en adelante cada vez golpea más todo esto. Entre otros factores, porque la melatonina y otros antioxidantes disminuye su liberación en nuestro cuerpo. ¿Sí? Está muy bien mencionar todo esto de los suplementos y todo, pero yo sí les quisiera decir, el tip número 1 para prevenir toda enfermedad, incluyendo el proceso de envejecimiento, es dormir mejor. No hay mayor antioxidante que la melatonina. Y la mejor melatonina es la que mi cuerpo produce por sí solo. Entonces, dormir mejor es el tip número 1 que yo les puedo dar para mejorar la salud. Claro, siempre es bueno hacer ejercicio, comer saludable, manejar el estrés, pero dormir mejor es fundamental. Si gustan pueden ver en YouTube, yo tengo mis charlas también sobre cómo dormir mejor. ¿Sí? Incluye el insomnio también. ¿Qué cosa? La melatonina. Sí, es importante que la melatonina no es un inductor de sueño, o sea, no te hace dormir. Pero si ya te dormiste, hace que tu sueño sea más profundo, o sea, que el cerebro genere una actividad propia del sueño en mayor intensidad. ¿Sí? La melatonina. Bueno, ¿y cómo se ve esto a lo largo de la vida? Así como la manzana se oxida, como el carro se oxida, las células también se oxidan. Como les mencionaba, mientras uno es más joven, todo está en mayor cantidad, la testosterona, los estrógenos, la melatonina, la hormona del crecimiento, pero a medida que aumentamos en edad, cada vez es más importante los antioxidantes que vienen en la dieta, que vienen en los suplementos. ¿Por qué? Porque los que producimos en nuestro interior ya se han agotado. ¿Por qué motivo la naturaleza hace esto? Porque realmente el objetivo de la naturaleza, en punto de vista evolutivo, es que nosotros nazcamos, crezcamos, nos reproducimos y morimos. Lo que quiere la naturaleza es que nosotros lleguemos a una edad suficiente para que cuidemos de nuestros hijos hasta que ellos lleguen a una edad reproductiva. O sea que si nos reproducimos a los 20, a los 25 años, nuestros hijos crecen hasta una edad reproductiva, a los 35, a los 40, ya el rol biológico prácticamente la naturaleza dice, ya lo cumpliste, ya tu objetivo ha sido cumplido. Por lo tanto, melatonina, testosterona, hormona de crecimiento, antioxidantes en general comienzan a bajar. Ahora, nosotros no debemos simplemente nosotros podemos sobreponernos hasta cierto punto a ciertos aspectos de la naturaleza. Entre ellos podemos cuidar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida y elevar nuestra expectativa de vida. De hecho, la expectativa de vida ha aumentado muchísimo en los últimos 50 a 100 años. Y como les decía, la idea es tratar de mejorar no solamente la expectativa, sino también la calidad de vida en las próximas décadas. ¿Sí? Por este motivo, incluso en los hermanos gemelos pueden tener la misma edad y uno puede verse más envejecido que el otro. Esto es lo que se llama la edad biológica y la edad cronológica. La edad cronológica es cuántos años mi cédula dice que yo tengo. La edad biológica es cuánto daño mis células han acumulado, ¿verdad? Y para esto hay los factores del estilo de vida, como es la calidad del sueño, que es el principal,
También la nutrición, la actividad física, el abuso de tabaco, drogas y alcohol también acelera el envejecimiento y el manejo del estrés también acelera el envejecimiento. ¿Sí? Ya con estos conceptos generales sí quisiera indagar un poco más en el tema de ácido alfa-lipoico, pero antes quisiera preguntar si es que hay alguna duda o algún comentario sobre lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué tal les parece la charla hasta este momento? ¿Sí? Bien. Ácido alfa-lipoico. Como les mencionaba, tiene algunas características en particular. Tal vez la principal yo les diría es que es una molécula anfipática. ¿Qué es una molécula anfipática? Es una que se puede mezclar tanto con el agua como con los lípidos. O sea, han visto que el agua y el aceite no se mezclan, porque son moléculas, el agua es polar y el aceite es no polar. O sea, a nivel molecular sus cargas eléctricas chocan. Pero hay moléculas anfipáticas, que quiere decir son moléculas que pueden mezclarse tanto con el agua como con el aceite. Y el ácido alfa-lipoico es uno de los pocos antioxidantes anfipáticos. El otro que yo conozco es la astaxantina. Por eso, estos son los dos antioxidantes que con mayor facilidad se pueden absorber. ¿En dónde? En el tracto gastrointestinal. O sea, cuando nosotros comemos los alimentos, me como una carne, me como un pescado, mi boca lo mastica, lo mezcla, pasa de la boca al esófago, llega al estómago, en el estómago llegan los ácidos gástricos que generan una digestión química y luego estos alimentos pasan al intestino. Primero al intestino delgado y luego al intestino grueso. En el intestino delgado ocurre la absorción de los nutrientes, o sea, todo lo que yo me comí va a pasar del intestino a la sangre, incluyendo ¿qué? Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, entre otros. Esos son los principales. ¿Verdad? Hay algunas moléculas que se absorben mejor que otras. Las moléculas anfipáticas son las que mejor se absorben. Entre ellos, si hablamos de antioxidantes, astaxantina y ácido alfa-lipoico. Entonces aquí vemos una imagen de cómo tenemos el intestino delgado y cómo hay venas alrededor de todo nuestro intestino a las cuales los alimentos, una vez que han sido desdoblados, pasan. Pasan de las venas al hígado, es metabolizado y luego pasan, en fin, a la circulación de todo nuestro cuerpo y todas las células del cuerpo se alimentan de la glucosa que vino de los alimentos. ¿Sí? El ácido alfa-lipoico, por sus características anfipáticas, también puede actuar dentro y fuera de las células. Y dentro y fuera de las membranas, porque dentro de las células también hay otras membranas como es la membrana del núcleo de la célula y la membrana de la mitocondria. Entonces, esta es una de las grandes bondades del ácido alfa-lipoico. Como es anfipático, puede actuar en todos los sitios de las células y también a nivel extracelular, fuera de las células. ¿Sí? Otra característica, los dos antioxidantes que yo conozco que llegan al cerebro y a los ojos son el ácido alfa-lipoico y la astaxantina. ¿Por qué motivo estos antioxidantes hacen esto? Porque al ser anfipáticos cruzan lo que se llama la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Pues nuestro cerebro necesita que le llegue sangre, que le llegue mediante las arterias. Si nosotros nos tocamos aquí el cuello, sentimos que late, es la arteria carótida. La arteria carótida que está en el cuello continúa dentro del cráneo y da sus ramas, las cuales alimentan al cerebro. Pero como el cerebro es un órgano muy delicado, hay una barrera que impide que muchas cosas lleguen al cerebro. Esta se llama la barrera hematoencefálica. Entonces, si vemos aquí la arteria cerebral, la está rodeando la llamada barrera hematoencefálica. Una de las pocas moléculas externas que pueden cruzar esta barrera es el ácido alfa-lipoico. Por ese motivo, para enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, como el Parkinson, como la demencia senil, también en los diabéticos se lesionan los ojos, la retina. Uno de los pocos antioxidantes que le puede servir en gran medida a estas personas es el ácido alfa-lipoico. ¿Sí? Otra bondad del ácido alfa-lipoico es que es un quelador de metales pesados. Hoy en día se habla mucho de las dietas detox. En realidad nuestro cuerpo tiene sus propios sistemas de desintoxicación, principalmente los riñones, el hígado y la piel que bota el sudor, entre unos otros. ¿Sí? ¿Cómo funcionan muchos de estos sistemas? Hacen la llamada quelación o forman quelatos de metales. ¿Qué quiere decir esto? Hay moléculas que rodean un metal pesado, como puede ser el mercurio, lo rodean y hacen que se elimine por medio de la orina. El ácido alfa-lipoico es uno de estos queladores o quelantes de metales pesados. Por lo tanto, ayudan a la desintoxicación de este tipo de metales, como es el arsénico también, el plomo, de nuestro organismo. ¿Sí? Bueno, la acción antioxidante, como les mencionaba,
el antioxidante, ¿qué es lo que hace? Si se encuentra un radical libre que se vuelve loco porque quiere un electrón, el antioxidante le dice, ve, toma tu electrón, quédate tranquilo, no le hagas daño a la neurona, no le hagas daño a la mitocondria, no le hagas daño a la membrana celular. Entonces el antioxidante le cede electrones a los radicales libres. Le cede electrones a dos radicales libres, porque si no él también se quedaría. De hecho, hay algunos antioxidantes, como la vitamina C, por ejemplo, que se cuestiona mucho si serán realmente buenos para la salud. ¿Por qué motivo? La vitamina C le da un electrón al radical libre, el radical libre ya se neutraliza, pero ahora la vitamina C quedó inestable eléctricamente. Uno de los antioxidantes que no genera esto, que no se convierte en un radical libre, es la astaxantina y el otro el ácido alfa-lipoico, entre otros, pero estos son los principales que les podría comentar hasta ahora. Sí, por eso es que el ácido alfa-lipoico se le llama el antioxidante de antioxidantes. O sea, él puede reciclar, si es que se encuentra con una vitamina C que ya perdió su capacidad antioxidante, que por el contrario está generando radicales libres, el ácido alfa-lipoico le da un electrón para que la vitamina C vuelva a convertirse en un antioxidante. Entonces, esta es una de las bondades del ácido alfa-lipoico. Bien, ahora sé que hay algunos profesionales en salud aquí presentes y también para las personas que no son de ciencias de la salud, de todos modos es un buen conocimiento para poder compartirlo. Que a veces se escucha, un estudio dijo que tal cosa. Preguntémonos, ese estudio, ¿a cuántas personas incluyó? Si fueron 5 personas, 10 personas o si fue una persona, está bien para tomarlo en cuenta, pero tampoco debemos decir que está escrito en piedra. También debemos ver quién financió ese estudio, en cuántas personas se hizo, si se repitió en muchos sitios y se dieron cuenta que en todos los sitios vieron lo mismo. Esto es lo que se llama nivel de evidencia científica o pirámide de evidencia científica. ¿Sí? Que vamos desde lo que menos validez tiene hasta lo que más validez tiene. Lo que menos validez tiene son las llamadas investigaciones in vitro, que son en un cultivo trabajar con las células a nivel aislado. ¿Por qué? Porque trabajar con células no es lo mismo que trabajar con todo el cuerpo. También estudios con animales están aquí abajo, opiniones de expertos, informes de casos es que en una persona vieron una cosa o un suceso. Está bien para a partir de eso decir vamos a investigar más, pero tampoco debemos sacar conclusiones a partir de un reporte de un caso. Luego vienen series de casos que ya son 10 personas por lo general o un poquito más. Y ya nos vamos encima a estudios transversales, casos controles, cohortes. Lo que más nivel de evidencia tiene son las revisiones sistemáticas y los meta-análisis. ¿Qué son estos? Son recopilaciones de todos los estudios hechos sobre un tema. O sea que incluyen cientos e incluso miles y cientos de miles de participantes. Mientras mayor cantidad de participantes tengan, mayor nivel de evidencia tiene. Hay que ver otros aspectos, por ejemplo, cómo fue el diseño del estudio, pero eso ya es meternos en un campo ya mucho más complicado. Pero en general tenemos que saber que no todo estudio científico tiene el mismo nivel de evidencia. En el caso de ácido alfa-lipoico, ¿qué nivel de evidencia yo encontré? Encontré muchísimas investigaciones in vitro, muchísimos estudios en animales, muchísimos informes de casos, series de casos. Sí encontré varios metaanálisis y es lo que les voy a mostrar también a continuación. ¿Sí? Primero quisiera hablarles del tema de la seguridad, porque tenemos que saber si es que hay efectos adversos. Tenemos que saber que toda molécula farmacológicamente activa tiene un efecto deseado y tiene efectos adversos. Si no tuviera efectos adversos, tampoco tendría efecto deseado, o sea que sería una molécula inerte que no nos haría nada. Entonces hay que tomar eso en cuenta. ¿Sí? Este es un metaanálisis de ensayos clínicos randomizados, o sea que los participantes ensayos clínicos controlados. ¿Qué quiere decir? Que se sabía que había un grupo que tenía el antioxidante, que en este caso es el ácido alfa-lipoico, y otro grupo que tenía un placebo, o sea, una molécula que no hacía nada. Y este estudio, esta revisión sistemática, fue publicada en la revista Obesity Reviews en mayo del 2017. Sí, les voy a decir primero cuál fue la conclusión. Y lo que querían ver era para la pérdida de peso. Y lo que se observó es que solamente con ácido alfa-lipoico había un beneficio para la pérdida de peso. Era poco el beneficio, pero lo había. O sea que si es que en una persona con sobrepeso hacemos dieta, ejercicio, manejo de estrés, si es que se requiere algún fármaco y además le ponemos ácido alfa-lipoico, haríamos una combinación realmente potencialmente beneficiosa para esta persona. ¿Sí? Entonces lo que les decía, la seguridad. Primero quisiera hablarles sobre el tema de los efectos adversos.
como les mencionaba, toda sustancia farmacológicamente activa tiene un efecto deseado y efectos adversos. ¿Sí? Asociación no implica causalidad. O sea que si es que una persona que tomó una sustancia le dio un síntoma, no sabemos si la sustancia generó el síntoma. Sabemos que la persona tomó esta y tuvo un síntoma, pero no sabemos si el fármaco le generó el síntoma. Entonces, asociación no implica causalidad. También en los estudios con placebo, o sea que es un placebo, es una pastilla que no tiene ningún principio activo, o sea que no tendría por qué generarme nada. Incluso en los placebos, las personas suelen reportar efectos adversos, por mucho del tema mente-cuerpo. O sea, a veces si yo me sugestiono de que algo me va a pasar, mi cuerpo genera un síntoma, lo que se llama la medicina psicosomática. ¿Sí? Entonces, con este tema de efectos adversos tenemos que poner en una balanza el riesgo y el beneficio. Y tenemos que calcular si es que vale la pena o no. ¿Sí? Seguridad del ácido alfa-lipoico. En el metaanálisis que les mostré anteriormente, habían 10 estudios. O sea, 10 estudios es un metaanálisis aceptable, pero tampoco es la gran cantidad de estudios. O sea que también este es un suplemento que no mueve muchos intereses económicos, porque también para financiar un metaanálisis hay que invertir muchísima cantidad de dinero. Entonces, por este motivo, todo esto debemos tomarlo con un grano de sal. O sea, tenemos que tomar mucho en cuenta este tipo de temas. Pero de estos 10 estudios, solamente en 3 reportaron efectos adversos a algunos pacientes. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los efectos adversos más comunes? No fueron graves, o sea, fue dolor abdominal, náusea, sensación de picor en la piel y no hubieron efectos adversos graves. ¿Qué es efecto adverso grave? Puede ir desde que se le acelera a uno el corazón, cambios en el ritmo cardíaco, cosas más graves como un infarto, incluso la muerte. ¿Ya? En este metaanálisis no hubo ningún efecto adverso severo, solamente síntomas gastrointestinales. Si los causó el ácido alfa-lipoico, no se lo puede dilucidar y además no se lo vio en todos los estudios. Entonces, esto es lo que les mencionaría en cuanto a este metaanálisis. ¿Sí? Pregunta. Por ejemplo, ahí en el caso de dolor de estómago, en nuestro caso, Jovento, la marca, ha reportado pacientes, pero eso pasa cuando normalmente la persona consume el suplemento, pero con el estómago vacío. ¿Ya? Por eso normalmente la recomendación es con el estómago lleno. Sí. Y además así mejora la absorción. O sea, adicional el tema del dolor de estómago. ¿Sí? Ya, también vi un estudio muy interesante sobre las enfermedades autoinmunes, el cual fue publicado en la revista Biomedical Research International en marzo del 2019. ¿Sí? Aquí nos hablaba del tema que les mencionaba en Alemania. Desde hace 50 años el ácido alfa-lipoico es una terapia aceptada para la neuropatía diabética. ¿Sí? En este estudio probaron dosis realmente yo diría muy altas, hasta 2.4 gramos, 2.400 miligramos al día. O sea, sería como tomarse bastantes de estas cápsulas todos los días. Sí. Y aún así, con esta cantidad excesivamente alta, yo diría, por 3 semanas, los efectos adversos no fueron superiores en el grupo que tuvo el suplemento con el grupo placebo. O sea, las personas que les dieron una pastilla que no le hacía nada, dijeron la misma cantidad de efectos adversos que la persona que se les dio ácido alfa-lipoico, aún con estas cantidades realmente altas. ¿Sí? Aquí tenemos otro metaanálisis que fue publicado de ensayos clínicos randomizados, el cual fue publicado en la revista International Journal of Endocrinology. Este de aquí era era mejor medido, yo creo, la dosis. Era 600 miligramos al día. A dosis de menos de 600 miligramos al día no se identificaron efectos adversos en relación al placebo. ¿Sí? Dosis mayores a 600 miligramos al día sí se vio ciertos efectos adversos en ciertas personas, los cuales fueron mayoritariamente náusea, mareo y vómitos. Asociación no quiere decir causalidad, pero de todos modos yo tengo el deber de mencionárselos. ¿Sí? El único estudio que sí me llamó la atención y que yo debo mencionárselos, porque sí mostró un efecto adverso potencialmente grave, fue este que fue publicado en la revista Diabetes Education. En realidad es un poco antiguo, 2007, y también solamente incluyó 233 personas, que tampoco es un nivel de evidencia realmente grande. Pero sí se lo menciono, ¿por qué? Porque aquí sí se vio en algunas de estas personas aceleración en el ritmo cardíaco, lo cual, si es que la persona tiene alguna cardiopatía, ya puede ser un poco más delicado hacer el balance riesgo-beneficio. Sin embargo, este estudio le dieron por 4 años, todos los días,
ácido alfa-lipoico. Entonces también es un tema para tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, en conclusiones en cuanto a esto, yo les diría, 600 miligramos al día no genera efectos adversos, no debería generar efectos adversos. Y también por un periodo no mayor a 4 años tampoco debería generar efectos adversos, solamente como para unos parámetros de seguridad. Sin embargo, ya un médico particular les podría dar indicaciones para cada paciente individual. Una pregunta. Sí. ¿Es un paciente solo, ese estudio fue en diabéticos o en cualquier tipo de paciente? Esto de aquí era para ver en personas con neuropatía diabética. O sea, son personas que ya de por sí tienen factores de riesgo. Ya. Ajá. Entonces no eran normales. Ya O sea, tenían una patología de base. Ya. Claro, ya tenían, por lo general tienen sobrepeso, hipertensión, la diabetes. Entonces, y estas enfermedades implican daño ya en el corazón por lo general. Entonces solo se le encontraron en esas pacientes. Por ejemplo, en personas sanas no ocurría eso. No, este es un estudio netamente en personas diabéticas. Pero de todos modos, o sea, yo vi de todos los estudios que yo averigüé para esta charla, este fue el único que me dijo, por ética, tengo que mencionárselos. Sin embargo, 200 personas y del 2007. Entonces tampoco es que es tan, es un nivel de evidencia que tampoco es pesado. Normalmente el ácido alfa-lipoico está o lo usan más doctores, que ven este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes diabéticos con neuropatía sobre todo. Entonces, pero hasta el momento tampoco no han reportado algún tipo de efecto adverso, ¿no? Entonces, en las clínicas donde están aplicándose, pues no. Ahora consideremos también que, no sé si ahí lo mencionan, si fue vía Sí. por tomar cápsulas o porque hay también intravenoso, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que considerar también eso. Claro. El otro tema es que este era un estudio pagado. Todos los otros estudios que les he mostrado son gratuitos. Ahí sí pueden ver todito el estudio, lo pueden descargar. Este fue el único que yo encontré con algo un poco más delicado y es un estudio pagado. Y en el abstract, que es el resumen, no menciona el tema de si es intravenoso o es oral. Entonces también es un tema para tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces les repito, toda sustancia farmacológicamente activa tiene efectos deseados y efectos adversos. Si no tuviera efectos adversos, tampoco tendría efectos deseados. Asociación no implica causalidad. Si se ve a alguna persona, no hay cómo decir que fue por este fármaco, en este caso un suplemento. ¿Sí? Aún con placebos, la gente puede decir, no, me dolió la barriga, me dolió la cabeza, aunque el placebo no tenga ningún principio activo. Por el tema mente-cuerpo, medicina psicosomática y la balanza riesgo-beneficio cuando hablamos de efectos adversos. ¿Sí? Ahora sí, ácido alfa-lipoico en estados inflamatorios crónicos. Les mencionaba que en enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como el sobrepeso, en todo el cuerpo hay citoquinas inflamatorias. Si le tomo un examen de sangre y le pido proteína C reactiva, le pido factor de necrosis tumoral, le pido interleucinas, va a estar elevado. ¿Qué quiere decir? El cuerpo me dice en todos lados tengo problemas. Por eso es que es una enfermedad que afecta a todas las esferas de la vida. ¿Sí? Aquí encontré una revisión sistemática donde lo que querían ver era el tema de las citoquinas inflamatorias. Y mencionaba que en todos los estudios que habían averiguado en esta revisión sistemática, la proteína C reactiva, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa estaban disminuidos. O sea, el ácido alfa-lipoico disminuye las citoquinas inflamatorias en personas con enfermedades de esta índole, relacionadas al síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, sobrepeso, entre otras. Adicional al cambio de estilo de vida, mejor nutrición, ejercicio, porque la terapia debe ser global. O sea, no puedo dar ni siquiera un fármaco, tampoco solamente un suplemento, pero yo puedo armar un esquema terapéutico que incluye o puede incluir, en el caso del ácido alfa-lipoico, la parte de los suplementos. ¿Sí? Algunos mecanismos, aquí ya solamente para los profesionales en salud, aunque igual puede interesar el tema de los mecanismos. ¿Cómo es que el ácido alfa-lipoico disminuye las citoquinas inflamatorias? Primero, neutraliza los radicales libres. También hay una cascada biológica que genera la producción de estos radicales libres. Y se ha demostrado que si yo inhibo la vía de transducción nuclear, nuclear factor kappa B, en kappa B, disminuye la producción de estas citoquinas inflamatorias. También el ácido alfa-lipoico aumenta la cantidad de otras enzimas antioxidantes que mi cuerpo tiene, como la catalasa, como la glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, glutatión reducido, entre otros. ¿Sí? Inmunomodulador en enfermedades como la psoriasis, como el lupus, como la dermatitis atópica,
incluso como la esclerosis múltiple, enfermedades de difícil diagnóstico y difícil tratamiento. El ácido alfa-lipoico parece que puede generar beneficios para estos pacientes. Lupus, psoriasis, dermatitis atópica, esclerosis múltiple. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Regula la actividad de mTOR. mTOR es una vía biomolecular que regula la producción de glóbulos blancos, entre ellos las células T, las T helper 1, T helper 17, linfocitos T reguladores y CD8, linfocitos T CD8, perdón. Entonces lo hace mediante esta vía microbiológica. Y ya para ir más dentro de la minucia, ¿cómo regula esta vía microbiológica? Inhibiendo la subunidad beta del inhibidor of nuclear factor kappa B. O sea, eso de ahí ya es para alguien que esté dentro del campo de inmunología como tal, pero el estudio es gratuito, lo pueden descargar, me pueden escribir, les puedo pasar las diapositivas para que encuentren fácilmente el estudio. ¿Sí? En el sistema cardiovascular, mejora la capacidad antioxidante de las células endoteliales. ¿Cuáles son las células endoteliales? Son las células de las arterias que están en contacto con la sangre. El endotelio, si yo estoy aquí en una arteria, estoy alrededor de la arteria y yo soy la sangre, yo toco el endotelio. O sea, el endotelio son las células que están formando la parte de la arteria que está en contacto con la sangre. Este endotelio se puede oxidar. El ácido alfa-lipoico enlentece o previene esta oxidación. También disminuye la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es la formación de una capa de grasa en las arterias. Si esto ocurre en el corazón, puede generar la angina de pecho y eventualmente el infarto. Si ocurre en el cerebro también, puede generar el infarto cerebral eventualmente, también en los ojos, en los riñones, los órganos que se dañan en este tipo de enfermedades, los órganos blancos o órganos diana. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Con la vía ERK, Extracellular Signal Related Kinase. También disminuye la proliferación del músculo liso. Cuando hay estas lesiones en las arterias, el músculo, porque las arterias también tienen músculo, el músculo comienza a dilatar, comienza como a proliferarse, o sea, comienza a aumentar el sitio que debería ocupar. Y el ácido alfa-lipoico parece prevenir esta proliferación por medio de esta vía biomolecular. Mejora la sensibilidad a la insulina también en pacientes diabéticos. ¿Qué es la insulina? Es la hormona que permite que el azúcar ingrese a las células. O sea, una persona diabética, ¿qué es lo que le pasa? Tiene azúcar en la sangre, pero ese azúcar no tiene cómo ingresar a las células. ¿Por qué? Porque la insulina, la insulina es como la molécula que debe tocar el timbre para que se abra la puerta de la célula. Entonces la insulinoresistencia, ¿qué es? Cuando la insulina está que toca la puerta para tratar de meter la glucosa, pero nadie responde. La glucosa se queda en la sangre. Por lo tanto, si yo le hago un examen de sangre a esa persona, la glucosa va a salir elevadísima. ¿Sí? El ácido alfa-lipoico mejora la sensibilidad a insulina, o sea, que hace que al tocar el timbre de la insulina se abra la puerta y la glucosa entre a la célula. ¿Sí? Y también aumenta la hemoxigenasa 1, la cual protege al músculo liso de las arterias. Esta es la arteria en el proceso de aterosclerosis. Hay dos palabras que yo creo que no sé si para molestar, pero las han hecho muy similares. Aterosclerosis y arterioesclerosis. Aterosclerosis es la formación del ateroma. El ateroma es esta masa de grasa, normalmente es colesterol, LDL y otros lípidos, que bloquea poco a poco el flujo de la sangre. Esa es la aterosclerosis, la formación del ateroma. Y la arterioesclerosis, esclerosis quiere decir rigidez, y arterio es la arteria. Entonces la arterioesclerosis es como la arteria se pone rígida, producto de todo este efecto fisiopatológico. ¿Sí? Entonces, como para hacer la diferencia allí. Esto es algo que no ocurre de un momento al otro, ni de un año al otro. Ocurre alrededor de muchos años, incluso décadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo colesterol, triglicéridos elevados, comienza a formarse la capa de ateroma, el colesterol y triglicéridos se comienzan a meter aquí, se oxidan aquí, ya no pueden regresar a la sangre, se va formando, se va agrandando esto y eventualmente se va tapando la arteria. El ácido alfa-lipoico no es que le va a quitar la capa de aterosclerosis, pero junto con un tratamiento global es un suplemento coadyuvante. ¿Sí? Y en cuanto al cáncer y otras enfermedades, la fibromialgia, dolor migratorio, me duele aquí, me duele acá la siguiente semana, luego acá, luego ya no me duele, luego me duele la cabeza, nadie sabe por qué, nadie sabe un tratamiento. Se sabe que aquí, en estas enfermedades, hay una capacidad antioxidante disminuida y hay mayores niveles de radicales libres. Y el ácido alfa-lipoico es un coadyuvante dentro de este tipo de enfermedades. Y también en el cáncer.
Esta revisión hablaba específicamente de algunos tipos de cáncer. Cáncer hepático con estas líneas celulares, o sea, hay muchos tipos de cáncer hepático, muchos tipos de cáncer de próstata, muchos tipos de cáncer de ovarios, etc. Entonces, con una línea celular en específico, se mostró que el ácido alfa-lipoico aumenta la cantidad de apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada, o sea, cuando una célula está actuando de una manera anormal, las células detectan eso y dicen, no, en vez de hacerle daño al cuerpo, mejor me autodestruyo. ¿Sí? Eso se llama apoptosis. Parte del mecanismo de la apoptosis es los radicales libres que generan daño en esta célula que se quiere autodestruir. Y el ácido alfa-lipoico aumenta la cantidad de radicales libres específicamente en estas células que están produciendo apoptosis. ¿Sí? También hay la supresión de algunas otras vías moleculares y aumento de la expresión de algunas proteínas proapoptóicas como es VAX, BSL2. Las referencias bibliográficas también están ahí. Cáncer de pulmón, asimismo, aumenta la apoptosis de las células anómalas. En leucemia, en este estudio, aunque pueden ver en otros estudios otras líneas celulares, en este estudio era específicamente con estas líneas celulares y aumentaba la apoptosis asimismo. Y bueno, los diferentes tipos de cáncer, esto de aquí como está en letras pequeñas, de repente si me escriben yo les puedo pasar las diapositivas para que lo revisen con más detenimiento. ¿Sí? Y aquí muestra cómo el ácido alfa-lipoico mejora la cantidad de otros antioxidantes, como son la catalasa, la glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, entre otras. Espero no haber sido muy pesado con el tema biológico, pero a algunas personas puede ser que les haya interesado también. Puntos clave. Dosis recomendada. Hasta 600 miligramos al día de vía oral no tiene por qué hacerle daño a nadie, y lo dicen toditos los estudios. ¿Sí? ¿Qué es? Es un antioxidante coadyuvante para la pérdida del peso en estados inflamatorios crónicos, diabetes, hipertensión, sobrepeso, entre otras, síndrome metabólico. Disminuye la cantidad de citoquinas inflamatorias que hay en la sangre, como cuáles, proteína C reactiva, por ejemplo. En las personas con diabetes que tienen dolor, para el cual no hay un tratamiento que 100% ayude a todos los pacientes, es un coadyuvante que puede ser beneficioso. Ahí ya sería de consultar con su médico en particular en el caso que tenga ya una enfermedad como sea la diabetes. Factor protector contra el cáncer. Nunca le voy a decir que alguien que tiene cáncer tome solamente ácido alfa-lipoico. Pero dentro del esquema terapéutico, que incluso puede incluir la quimioterapia o radioterapia, el ácido alfa-lipoico puede ser un suplemento a considerar, a tomar en cuenta. ¿Sí? En enfermedades autoinmunes que es difícil tratamiento, también lo recomendaría. Y en enfermedades aún más arcanas como es la fibromialgia, fatiga crónica, entre otras, también sería algo para que tomen en cuenta si así lo consideran. ¿Sí? Les agradezco muchísimo. Esta charla está auspiciada por Jovento, que tenemos el ácido alfa-lipoico. ¿Por qué digo tenemos? Porque yo tengo con mi familia una tienda de productos saludables que está en Los Ceibos, donde vendemos el ácido alfa-lipoico, la astaxantina, entre otros suplementos, también alimentos, productos de higiene personal, limpieza del hogar, todos sin químicos dañinos. Mi nombre es Rafael Martínez y espero que hayan disfrutado de esta charla. Una pregunta. Sí. ¿La vía de administración solo es oral? Puede ser intravenosa, pero eso ya implica más complejidad. Yo al menos todavía no conozco dónde en Guayaquil pueda ser vía intravenosa, pero la vía oral realmente tiene los mismos beneficios para la salud. Sí. Y en caso de esas personas que tengan problemas de intestino, megacolon, colon tóxico, ¿no se podría absorber ahí el ácido fólico? Realmente, el ácido lipoico, perdón. Realmente sería uno de los que más les podría ir bien, porque si la capacidad de absorción del intestino está comprometida, el hecho de que sea anfipática genera que sea una molécula de fácil absorción. De repente otras moléculas, o otros suplementos, o otros alimentos puede que se les dificulte a estas personas. Pero por la facilidad de absorción yo les recomendaría astaxantina y ácido alfa-lipoico. Les agradezco muchísimo y que tengan una buena tarde, buena noche.